Carrusel del consumo. Pues seguimos en el gran podcastinador. Ahora vamos con la sección en la que comentamos, analizamos y reseñamos todo lo que hemos consumido en este mes en materia de cultura, pelis, series, libros, cómics y todo aquello que sea cultura y entretenimiento. Carrusel del consumo. Vamos a darle. Vamos a empezar por pelis, ¿vale? Hay que recordar que el orden siempre es aleatorio. Unas veces empezamos por las pelis, otras veces por la serie, otras veces por lo que sea, ¿vale? Y hoy vamos a empezar por pelis. He de decir que en un principio tenía pensado regresar con el programa haciendo un especial de los Oscars. Así que empecé a verme las pelis que estaban nominadas a Mejor Película. Pero la verdad es que luego cambié rápidamente de idea, porque odio esa terna de que todo el mundo esté comentando cuáles son las pelis que más les gustaron para los Oscars y toda esa patraña de que solo sirve para darle publicidad a los premios y que no me interesa. No obstante, me vi 3 pelis nominadas en este proceso. Y bueno, la primera que me vi es Sinners. Sinners, escrita y dirigida por Ryan Coogler. En el reparto estaría Michael B. Jordan en un doble papel, como Smoke y como Stack, ¿no? Elijah Smoke Moore y Elias Stack Moore. Luego Miles Keaton como Sammy Moore, un papel impresionante. Jack O'Connell como Remnick, el villano. Y luego ya el reparto femenino que sería Hailey Steinfeld como Mari y Wunmi Mosaku, que es una actriz que a mí me gusta muchísimo, como Annie. Y después ya una intervención estelar como la del grandioso Delroy Lindo como Delta Slim, que se roba algunas escenas por la puta cara ante Michael B. Jordan y Miles Keaton. El equipo técnico estarían Ryan Coogler con su mujer, Cincy Coogler y Shea Bohanian como productores. La música, Ludwig Göransson. Fotografía, la premiada oscarizada Autumn Dural Arcapau y el montaje Michael P. Schubert. Sinopsis: 2 hermanos gemelos, Smoke y Stack, que se ve que han tenido que abrirse paso en la vida a golpes, trabajando para los mafiosos más importantes de la época, regresan a su ciudad natal en la segregada, es decir, racista, Mississippi de los años 30. Para comenzar de nuevo, abren un bar en el que sueñan crear un espacio para la gente de raza negra, en donde pueden disfrutar, en donde pueda escucharse su música y en el que puedan evadirse de esa realidad que les rodea. No obstante, cuando en la primera noche su primo Sammy, un joven de portentoso talento, se pone a cantar blues, consigue invocar a los espíritus del pasado, presente y futuro de la música negra, logrando atraer la atención de un poderoso vampiro irlandés. Oye, me acabo de puta madre la sinopsis, ¿eh? Es que no me convencía la que está otras veces, y seguramente aquí lo verán, leo lo que viene directamente en Wikipedia o en Google, pero esta vez me la he currado. Bueno, definición, vamos a comentar un poco la obra. Yo no sé si merecía tantas nominaciones o todos los premios que ganó en los Oscars, que ahora mismo no sé si son los más importantes, la verdad. Sé que Michael B. Jordan ganó el premio a Mejor Actor, no sin ciertas dosis de polémica, porque hay mucha gente que creía que tenía que ganarlo Timothée Chalamet. Lo digo esto mientras me peino. A mí la verdad que tampoco, y lo comentaremos aquí, el papel de Timothée Chalamet me ha parecido brutal. No sé si había alguien mejor que Michael B. Jordan, que tampoco es que haga un papel excelso aquí, pero bueno, sí, es verdad que interpreta 2 papeles, pero tampoco es que le requieran un drama muy grande, ¿no? Yo lo que sí me parece es que es una obra maestra dentro de lo que es la liga en la que juega, ¿no? Que es la liga del entretenimiento, del género, de disfrutar de las convenciones del género. Y yo la he disfrutado mucho, la verdad. Y al terminar de verla, sentí ese pozo que solo las grandes películas consiguen, que es que me apetecía volver a ese mundo que se describe en la peli. Sinners es un film que mezcla todos sus ingredientes de una forma muy hábil. Por un lado está claro que es una peli de terror al más puro estilo clásico, una peli de vampiros, y ahí demuestra de nuevo Coogler que es muy hábil porque coge aquello que le interesa de las convenciones del género
y las abraza con cariño. Por ejemplo, lo de que los vampiros solo pueden entrar cuando se les invita, lo del ajo. Y otras las desecha, o lo de que cuando se hace de día pues mueren, y otras las desecha, o bien porque le parecen anticuadas o porque simplemente no le encajan en la historia que quieren contar, así que las obvia, como puede ser, o por lo menos no sé si no recuerdo haber visto el cliché de que los vampiros no se pueden ver reflejados en el espejo. No recuerdo haberlo visto, no sé si aquí estoy patinando. Hay algunas convenciones que a mí no me terminan de convencer del todo. Por ejemplo, el vuelo de los vampiros, que es muy clásico, me parece un poco cutre aún a día de hoy, a pesar de que sea un homenaje. La música en algunos momentos abraza ese estilo de opereta que tenían las pelis clásicas de vampiros, que a mí tampoco me convencen demasiado, pero son decisiones estilísticas y creo que por tanto de aplaudir. Y luego hace algo que toda peli de terror buena debe de hacer, que es deslizar por la conciencia del espectador un pequeñito mensaje social. En una pequeña dosis, pero que termina siendo muy venenosa. En esta peli está claro que ese mensaje tiene que ver con el racismo, pero sobre todo en cómo los blancos hemos capitalizado, subyugado y vampirizado, de ahí que los vampiros sean los villanos, el arte y la música de la raza negra, la tan conocida hoy como apropiación cultural. Porque en el fondo, aparte de una peli de terror, Sinners es también un musical. De hecho, casi es un glosario de esa música de los años 30, que prácticamente fue la piedra angular sobre la que se sustentó toda la música pop y rock de los años 60, 70, 80 y 90. Casi 2000 también podemos decir, y hoy ya no tanto porque ya el reggaetón se ha metido un poquito por ahí. No solo el blues, sino también el country, el hillbilly y otras músicas sureñas y de raíces irlandesas que son las que exhiben los vampiros, ¿no? De la mezcla de todo eso nació el rock y, ya digo, toda la música popular tal como hoy la hemos conocido. Y continuando con la música, hay una escena que yo creo que es ya historia del cine. Es esa escena en la que el pequeño Sammy está cantando blues y su música, el timbre de su voz y el alma de su música consiguen que aparezcan en ese bar los espíritus de la música del ayer, ¿no? Los chamanes, las estrellas del rock, del heavy metal, trasuntos, veo yo por ahí, de Jimi Hendrix, de Fela Kuti me ha parecido ver, de Prince. Se mezclan con todos aquellos, bueno, evidentemente raperos, se mezclan con todos aquellos seres vivos que se dejan embelesar por la música de Sammy y por sus pasiones, aquellos que están en el bar, ¿no? Y todo hecho con una puesta en escena elegante, de mucha clase, que vemos muy poco hoy en día en el cine de Hollywood, donde es más bien el alarde o el editar de forma que sea masticable para todo el mundo, ¿no? Yo estaba viendo la peli con una amiga que no es cinéfila ni estudia cine y se quedó alucinada con esa escena, y ahí es cuando sabes que estás viendo buen cine, cuando una escena consigue demostrar su maestría, no solo a quienes somos estudiosos o profesionales del cine, sino también a quienes lo ven simplemente como un disfrute. Aunque mi amiga también se dio cuenta de algo que es tremendo en la película, que es el juego de formatos. El film utiliza un formato completo, ¿no? A pantalla completa. No voy a entrar aquí en disquisiciones técnicas que requieren que primero que yo las entienda perfectamente y no las entiendo perfectamente. Utiliza un formato completo cuando hay un halo de esperanza o cuando la magia o los otros mundos entran en escena, cuando se conecta con espíritus de todos los tiempos, ¿no? Y luego usa un formato panorámico que curiosamente es más opresivo porque digamos que sustenta las dos barras del cinemascope bien marcadas, ¿no? Oprime un poco la imagen tanto por arriba como por abajo, cuando la atmósfera que se vive es de opresión, ¿no? Es decir, de racismo, de segregación y de vampirización, ¿no? De presión vampírica. Sin duda, el trabajo que ha hecho la directora de fotografía, Autumn Dural Arkapaw, ha sido excelente en ese sentido. No debe de haber sido nada fácil rodar con esa mezcla de formatos, y la verdad que Autumn Dural Arkapaw ha conseguido
el obtener el Oscar a la mejor directora de fotografía, la primera mujer en la historia en conseguir lo que ya era ahora, ¿no? El reparto está excepcional. Michael B. Jordan tiene un carisma brutal y consigue mantener la película a sus espaldas, la verdad. Wumi Mosaku es una actriz súper solvente que con 4 pinceladas te define a la perfección la evolución de su personaje, todo lo que ha vivido su personaje antes de la película, con cuatro pinceladas te lo define. Delroy Lindo tiene una intervención absolutamente estelar, con una escena en la que describe una situación de racismo de una forma que se te ponen los pelos de punta. Y luego Jack O'Connell es un villano tremendamente bien hecho, amenazante y carismático, como tienen que ser los buenos villanos. Pero sin duda para mí el descubrimiento de la peli es Miles Caton interpretando al pequeño Sammy. Era un papel muy difícil de castear, diría yo, de encontrar ese reparto por parte del director de casting o directora de casting, porque requería a alguien que fuera joven, pero que tuviera un magnetismo tremendo, que encima canta espectacularmente blues, cosa que no es nada fácil. Y yo creo que es uno de los principales aciertos, si no el principal de toda la película, la elección de este chico como Sammy. Así que poco más que decir. Vamos, la escena más que hemos descrito antes gira en torno a él. Hay solo una cosa que no me gusta mucho, aunque puedo entender por qué lo hace, que es que meten escenas postcréditos a lo Marvel en la peli. Es decir, prácticamente la película tiene 3 finales. Es como si no terminara de acabar nunca. Y me gustaría ver qué es lo que hace Coogler, porque desde luego esa escena postcréditos podría dar a entender que la peli está dando lugar a una nueva franquicia. Aunque me ha parecido leer por ahí que Coogler ha insistido en que es una peli que no tendrá continuidad. El tiempo lo dirá. ¿La recomiendo? Sí, absolutamente sí. Creo que es una película que merece la pena ser vista, que tiene elementos que, si no te engancha el terror, te puede enganchar la música. También es una peli muy sexy. Son con protagonistas que resuman carisma. No creo que te vaya a resultar una mala experiencia, independientemente de si te gusta o no. Te va a gustar si te mola el terror o si te mola la música, si te mola la acción bien escrita, bien rodada y bien montada, si te gusta sumergirte en mundos que no son el tuyo, y aunque este es un lugar existente que es Mississippi, sin duda está visto con un prisma de fantasía maravilloso. Y no te va a gustar si, bueno, por ahí te parece que todo esto es woke o una revisión de cosas del pasado que no proceden, pues ya, eso es problema tuyo, pero no te va a gustar. Seguimos. Siguiente película. F1, la película, o Fórmula 1, la película, no sé, a mí me sale decir Fórmula 1, la verdad. Dirigida por Joseph Kosinski, con guión de Ehren Kruger, protagonizada, entre otros, por el grandioso Brad Pitt, Javier Bardem, también grandioso, Damon Idris o Kerry Condon, producida por Jerry Bruckheimer, otro legendario productor, aunque entre los nombres también, los productores destaca Lewis Hamilton, entre otros, y luego con música de Hans Zimmer, fotografía de Claudio Miranda, la verdad que tiene un equipazo esta película, montaje de John G. Masters y su sonido, flamante ganador del Oscar, con Gareth Jones en la mezcla de producción, Al Nelson y Gwendolyn Yates Whittle, una grandísima, en la edición de sonido, y Gary A. Rizzo y Juan Peralta en la mezcla de sonido. Ya hablaremos del sonido más tarde porque no estoy del todo de acuerdo en que mereciera el Oscar. Sinopsis: la leyenda de las carreras Sonny Hayes, aquí sí que he tirado de Wikipedia, se ve obligado a liderar un equipo de Fórmula 1 en dificultades y a ser mentor de un joven prometedor mientras busca una última oportunidad para llegar al éxito. Yo esto, si fuera una clase de cómo dar una sinopsis explicando la película perfectamente para un público, sería esta, la verdad. Lo digo, y no siempre la encuentres en las películas, ¿eh? No siempre se dejan algo. Aquí está toda la esencia. Vamos, si yo pagaría por tener una sinopsis como esta de mis proyectos. Bueno, esta es una peli que ni inventa la rueda ni lo pretende. Tiene un planteamiento clásico, héroe atormentado por su pasado, muy talentoso en su trabajo, pero también muy desaprovechado, con una vida personal desastrosa. Eso es un axioma, eso es un arquetipo clásico de héroe hollywoodiense. Tiene una llamada a la aventura también clásica, arquetípica, con el típico rechazo inicial, pero después aceptando el viaje, que
el paradigma de prácticamente todo el cine comercial hollywoodiense, y tiene algún toque de western, sobre todo en ese final que recuerda al cowboy típico cabalgando con el sol de frente, ¿no? Es una película entretenida, muy agradable de ver, con mucho ritmo, mucha acción, aunque sea deportiva, y que te transmite muy bien el ambiente de la Fórmula 1. Tiene cameitos muy chulos de pilotos de Fórmula 1. A mí me ha encantado el cameo de Fernando Alonso. Además creo que la escena es muy graciosa. Está ahí, acaba de hacer una triquiñuela ahí el personaje de Brad Pitt y Fernando Alonso como que le alaba, ¿no? Y es muy gracioso porque bueno, también Alonso siempre se ha caracterizado también por ser un pillín. Y bueno, ¿qué cosas no me gustan? He de decir que por lo pronto hay algo que puede sorprender, puesto que Fórmula 1 ha ganado el Oscar a Mejor Sonido, pero a mí el sonido de la peli no me ha convencido tanto. Y creo de verdad, por mucho que se diga que hicieron cosas revolucionarias para captar el audio de los motores y tal, y tal, y tal, que para mí esta película desaprovecha las posibilidades del sonido que les brinda la Fórmula 1 y los bólidos de Fórmula 1 y las carreras de Fórmula 1. Y no creo que sea una cuestión de labor de los profesionales del sonido, ni de captación o de diseño de sonido. No tengo ninguna duda de que profesionalmente han hecho cosas increíbles, sino que creo que es una cuestión de la concepción de la banda sonora por parte de su director. No sé si por ahí habrá podido tener presiones en cuanto a producción, porque también en todas las pelis de Jerry Bruckheimer hay muchísima música comercial que ahora vamos a comentar, ¿no? Una banda sonora no es solo la música, ni solo el sonido, sino que es todo. Aquí la banda sonora, es decir, es la música. Se tiene la tendencia a creer que la banda sonora es solo la música, pero la banda sonora es la música, los efectos de sonido, los diálogos, todo lo que tiene que ver con lo que tú escuches. Banda sonora, banda que suena, ¿no? Y viene tradicionalmente, no me voy a parar aquí a explicar, no me voy a embarrar en eso, pero porque la banda de sonido normalmente en el film iba en un extremo de lo que era el film de una película, ¿no? Y aquí la banda sonora desaprovecha las posibilidades de los efectos sonoros que se producen en una carrera. Y esto es por un exceso de utilización musical. Por un lado, la música de Hans Zimmer, que no es el compositor más sutil que puedas ver, un grande, pero no es el compositor más sutil que puedes ver, su música siempre se hace protagonista, con lo cual yo no tendría ningún problema, si no fuera por el hecho de que es que luego la banda sonora está atiborrada, el soundtrack está atiborrado con canciones comerciales pop, que es un recurso que tampoco veo mal, siempre y cuando no se abuse de él. Y aquí se abusa. Hay mínimo 4 o 5 secuencias musicales de montaje. Son demasiadas. Son demasiadas. Y la música acaba solapando el sonido del ambiente de las carreras, que para mí hubiera sido mucho más atractivo en muchas cuestiones. Solo salvo el final, en ese sentido, en el que sí que se toman decisiones valientes en materia de audio o en la escena del accidente, pero yo me he quedado con ganas de más en ese sentido. Tampoco me gusta nada, hablando de otras cuestiones, el blanqueamiento que hace la peli de los países árabes multimillonarios, aunque eso ya lo hace la Fórmula 1 de por sí. Así que tampoco pueden cambiar mucho y seguramente han presionado para que salga, pues no sé si sale Dubái en un momento dado, países árabes, que salgan todo ahí. Y aunque tampoco me disgusta del todo, de hecho ahora que estoy pensando al final, creo que es en los países árabes, de hecho es como de noche. Y aunque tampoco me disgusta del todo, la romantización de la Fórmula 1 o de las dinámicas de compañeros no es nada realista. Para quien sepa un mínimo de Fórmula 1, y yo no soy ningún entendido, sé un mínimo de Fórmula 1, creo que canta bastante que dos compañeros no se van a compenetrar como se compenetran Brad Pitt y Damon Indris en la vida. Eso de hacerse las jugadas para qué tal, no, eso no lo van a hacer jamás. Pero bueno, esto entra dentro de las cositas tolerables de un relato de entretenimiento que no siempre tiene que ser del todo realista, ¿vale? Volviendo a cosas positivas, está espectacularmente rodada, muy bien editada y con un reparto muy interesante. Me gustan bastante las dinámicas de todas las relaciones, en especial la de Javier Bardem y Brad Pitt. Me parece muy entrañable, muy bonita. De dos grandes actores que se ven ahí como dos grandes leyendas de la Fórmula 1. Y sin duda, para sorpresa de nadie, el principal activo de esta película es Brad Pitt.
Es que su sola presencia lo determina todo. Posiblemente la última gran estrella de la humanidad. Estoy exagerando, pero es imposible que un actor de hoy en día te dé lo que Brad Pitt te da en materia de aura. Y de hecho vamos a hablar de un actor que hoy por hoy se considera una estrella en el siguiente título y para mí no te da ese aura ni de coña. Y hay dos momentos en los que el rostro de Brad Pitt hace que la película alcance puntos de maestría. Y uno es ese momento epifánico que tiene y otro es ese plano que en un momento que no puedo decir en el que vemos su rostro llorando, siendo consciente de lo que acaba de hacer. Con un gesto, con una simple mirada, es verdad que bien iluminada, bien editada, bien con música, pero con una simple mirada consigue evocar todo lo que ha vivido ese personaje hasta llegar allí. Y eso es jodidamente difícil de conseguir y Brad Pitt siempre lo hace. En resumen, una peli muy entretenida, muy disfrutona, que como digo no inventa la rueda ni lo pretende. ¿La recomiendo? Sí, ¿por qué no? Una tarde de domingo te la resuelve perfectamente. Te va a gustar, evidentemente, si eres fan de la Fórmula 1 o el motor, o si te gustan los deportes, o si eres fan de las historias de acción, que aquí hay mucha, aunque sea deportiva. Si te apetece un entretenimiento que no te haga pensar mucho, bueno, pues esto es para ti. No te la recomiendo en caso de que busques algo con mucha sustancia o que no te haga mucha gracia lo que viene siendo el deporte de competición. Y bueno, vamos con la última peli del episodio, Marty Supreme. Bueno, Marty Supreme, dirigida por Joshua Safdie, uno de los hermanos Safdie, el otro creo que se llama Ben, ¿no? Guión de Joshua Safdie y Ronald Bronstein, fotografía de Darius Khondji, música de Daniel Lopatin y un reparto liderado por Timothée Chalamet con Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, no sé cómo se pronuncia, Abel Ferrara, el grandísimo director Abel Ferrara, y otros. Sinopsis. Según Google, ¿vale? En un mundo de ambiciones y excesos, Marty persigue un sueño que nadie toma en serio: convertirse en un icono del tenis de mesa. Con un talento innato y una personalidad magnética, su obsesiva búsqueda del éxito y reconocimiento lo llevan a una espiral de fama y caos que lo arrastran a su redención. También está muy bien hecha la sinopsis, la verdad. Definición, vamos a describir un poquito de la obra. Bueno, esta la fui a ver al cine y la verdad que no me ha entusiasmado tanto como me esperaba, o tanto como me habían vendido que me podía entusiasmar. Creo que es una peli con un ritmo trepidante, rodada con un pulso excelente por parte de Joshua Safdie, una ambientación espectacular de la época, pero que aquí yo creo que también es un mérito del director, porque venía de rodar películas que ocurrían en la actualidad con su hermano. Pero realmente creo que tiene algunas fallas que para mí son insolventables. Para empezar, no creo que Timothée Chalamet esté tan excelso como todo el mundo se empeña en ver. Esto es lo que comentaba antes de los actores con aura. No hace mal papel, pero tampoco es que sea el papel de una carrera. No hay ningún momento en el que me transmita algo que no sea por mérito de la causalidad de la trama. Es decir, no me evoca ninguna emoción que me trastoque el alma, como debería una interpretación tan encumbrada como se supone que es esta. No me evoca lo que me evoca la mirada de Brad Pitt que mencioné antes. De hecho, me puede provocar rechazo hasta cierto punto o antipatía, pero no es algo que me marque, es algo que me determina la trama. Y luego ya en cuestión de historia creo que la peli es bastante tramposa y efectista. Busca desmesuradamente el giro dramático hasta momentos de rizar el rizo de forma exagerada. Yo creo que está igual de mal en un guión cuando haces trampas en positivo como en negativo. Es decir, si en una trama haces que el personaje triunfe cuando nadie se lo espera o cuando no debería triunfar de una forma tramposa, el tan cacareado Deus Ex Machina, que parece que vas a perder pero alguien o algo te salva, como al revés, que se muestre que has logrado algo y de forma sorprendente lo pierdes por la mayor estupidez, que aquí se ve en un ejemplo muy claro. Eso, si no lo tejes muy bien, queda siempre muy tramposo. Ya digo, aquí en esta peli veo varios momentos así y en especial uno que me tocó especialmente las narices, ¿vale? Me tocó especialmente la moral. Porque sin eso no se desarrolla, sin ese acto tramposo no se hubiera desarrollado el final de la trama o el prácticamente último acto de la trama, y me parece especialmente tramposo.
Y en el último acto ya va rizando el rizo, ya va poniendo el personaje en circunstancias cada vez más rocambolescas, de humillación, en fin, que a mí me sacó bastante la peli. Me saca bastante la peli cuando ya metes enredos por enredos que no vienen a cuento, ¿no? La recomiendo, yo personalmente no, pero si te gusta el cine rocambolesco, bien hecho, en el que pasan muchas cosas, muchísimas, demasiadas cosas, y te gusta el ritmo trepidante, que te follen supuestamente la cabeza, aunque para mí es como que tampoco lo es tanto, pues dale una oportunidad a ver si te mola. No te va a gustar en el caso de que, como a mí, le pilles el truco al efectismo de estas pelis. Y bueno, este mes no hay series, ¿vale? Tengo que decirlo, no hay series. La verdad es que no he tenido la paciencia de ponerme con ninguna, de hacer el seguimiento de ninguna. Pero para el próximo mes sí que habrá, porque me estoy poniendo al día con The Boys. Y además ya se está estrenando la nueva temporada de Euphoria. Así que ya os iré contando. Así que saltamos directamente a los libros. Últimamente he leído 2 libros de muy diferente carácter, ¿vale? El primero que les voy a mostrar aquí es La Guerra del Arte de Steven Pressfield. Voy a leer directamente la parte de atrás del libro porque esto no sé cómo definir la sinopsis. ¿Sueñas con escribir esa gran novela americana? No, perdón. ¿Acaso sueñas con escribir esa gran novela americana? ¿Te arrepientes por no terminar tus pinturas, poemas o guiones? ¿Quieres crear un negocio o una organización caritativa? ¿Desearías comenzar a hacer ejercicio o una dieta hoy? ¿Esperas correr algún día una maratón? Si contestaste sí a alguna de estas preguntas, entonces necesitas La Guerra del Arte. En este potente y sincero análisis de los obstáculos internos del camino hacia el éxito, Steven Pressfield, autor de bestsellers, muestra a los lectores cómo identificar, vencer y liberar los bloqueos creativos interiores. La Guerra del Arte es una obra estimulante, divertida y honesta que provocará y motivará a todos los visionarios, artistas o empresarios potenciales. Bueno, Steven Pressfield es autor de La Leyenda de Bagger Vance, que es una de las novelas más, que bueno, fue adaptada después a una película en la que aparecían, creo que eran Robert Redford Robert Redford y Will Smith, no me acuerdo ahora mismo muy bien, estoy mezclando ya cuestiones. Pero vamos, el tema es que, Matt Damon y Will Smith, ¿no? Bueno, en fin, da igual. Podríamos decir que esto es un libro de autoayuda. Yo creo que está clarísimo, ya lo han visto ustedes. No es el tipo de productos que yo consumo habitualmente. La verdad, no soy muy fan de los libros de autoayuda. Pero este lo vi recomendado por el escritor e influencer Ryan Holiday, que iba a decir Ryan Coogler. Ryan Holiday, que dice que siempre lee este libro antes de empezar a escribir un libro. Así que justo antes de empezar a escribir un guión en el que estoy trabajando ahora, pues me leí este libro. Y la verdad es que esto lo lees de una sentada. Ya ven que lo he dejado bastante marcadito, lo digo para quien lo esté oyendo, lo he dejado bastante con bastantes marcadores de color naranja en muchos fragmentos del libro que la verdad que me han llamado la atención. Y bueno, se me ha apagado un foco, como siempre se me apaga un foco, madre mía. Lo dicho, que la verdad que esto lo lees de una sentada, así que me pareció que merecía la pena ponerse con él y me ha resultado ciertamente inspirador. Es un libro que básicamente viene a decir que todo ser creativo, ya sea escritor, artista, empresario o lo que sea, se enfrenta a una fuerza exterior, que Pressfield llama la resistencia. La resistencia es aquello que te provoca a no hacer lo que deberías de hacer. Sentarte a escribir, ponerte a pintar, trabajar en tu arte, ¿no? Digamos que es aquello que te hace ver la dificultad de lo que vas a hacer y que te disuade de hacerlo. Ya sea viendo redes sociales, ya sea bebiendo, ya sea distrayéndose con cosas que hay en las redes que te hacen ocupar las manos, etc. Y es bastante bonito, o yo qué sé, o hacer otra cosa, ¿no? Y es bastante bonito porque básicamente te dice algo que yo he pensado siempre, que es que el talento viene siempre de la mano del trabajo y la práctica, que no hay nadie que haya nacido con un don especial, sino que esa magia del arte, porque Pressfield cree fervientemente que el arte tiene una connotación transdimensional, casi chamánica y espiritual, pues está ahí
digamos, esa magia para que tú la cojas, pero para ello tienes que vencer a la resistencia e ir a buscarla. Evidentemente hay cosas que no me convencen, hay afirmaciones en este libro que son como mínimo cuestionables. El estilo es el de un libro de autoayuda, casi como si un publicista escribiera un eslogan cada 2 frases, y además no aporta soluciones, ni da una metodología para que empieces a vencer esa resistencia. Simplemente te dice, pues, siéntate a escribir o ponte a hacer y vence la resistencia. Tan solo son un par de axiomas filosóficos muy bien lanzados. Tiene una frase que les voy a leer que me impactó mucho. Habla de Hitler cuando que como mucha gente sabrá, fue un pintor frustrado que no consiguió entrar en la Academia de Arte de Viena. Y dice de Hitler, voy a ver si lo puedo encontrar en el libro. Vale, aquí lo tengo. La resistencia lo venció. Llámalo exageración, pero pienso decirlo igualmente. A Hitler le resultaba más fácil empezar la Segunda Guerra Mundial que enfrentarse a un lienzo en blanco. La verdad que, bueno, es una idea curiosa, es bastante fuerte, ¿no? El hecho de que diga, le fue más fácil provocar una Segunda Guerra Mundial que ser artista, aunque también podríamos decir que de alguna manera él también venció la resistencia, porque aquí te están diciendo que si quieres emprender un negocio o aquello con lo que sueñas, pues a lo mejor de repente soñó con conquistar el mundo y en parte lo consiguió. Lo mismo sus objetivos dejaron de ser artísticos para los de matar judíos, ¿sabes? Pero digamos que ahí venció a la resistencia. Bueno, lo recomiendo. Sí, sobre todo si eres escritor o artista o quieres emprender algo con lo que sueñas. En fin, no te va a llevar ni 2 horas leerte este libro y seguro que encuentras cosas muy interesantes. Es entretenido, así que no vas a lamentar perder el tiempo por leerlo. Y vamos ya con el que para mí es la mayor revelación a nivel cultural que he tenido en este último año. No hablo solo de literatura, sino a nivel artístico en general, que es La voluntad de muchos. Bueno, La voluntad de muchos. Escrito por James Islington, lo siento, no voy a decir Islington, aunque he visto mucha gente que lo pronuncia así, pero a mí no me sale, no me va a salir y no lo voy a forzar. Traducido por el grandísimo Carlos Losertales, que hemos tenido oportunidad de conocerlo en redes sociales últimamente y que voy a intentar algo con él. No se lo he dicho ni siquiera a él esto, pero voy a intentar algo próximamente. Y nada, editado en España por Editorial Hydra. Sinopsis, tengo que reconocer que me ha costado hacer una sinopsis de este libro porque, madre mía, toda la tela que tiene que cortar, ¿eh? O sea, la voluntad de muchos nos lleva a la República Catena, a la República de Caten, a la que muchos conocen como la jerarquía. Un imperio con ecos del mundo romano, donde el poder se sostiene literalmente a costa de los de abajo. La población debe ceder parte de su energía y determinación a lo que ellos llaman, es decir, lo que ellos llaman voluntad, para alimentar a quienes están por encima en la pirámide social. En este contexto, Vistelimus, que vive huyendo de un pasado que se nos va desgranando poco a poco y que tiene, vamos a decir, que no pocas razones para odiar a la jerarquía y todo lo que representa, acaba siendo adoptado por un señor de rango superior, que también lo voy a pronunciar mal, yo digo Ulsiskor, y seguramente será Ulkiskor o como sea, que le envía a la Academia de Caten, donde se forman los futuros miembros del Senado, para que investigue la muerte de su hermano en extrañas circunstancias y para que descubra qué ocurre en unas extrañas ruinas que hay cerca de la academia. A partir de aquí se sucede un relato de intrigas, de aventuras, de amistad, de amor, en el que nada es lo que parece, ni siquiera el propio Bis. Bueno, esta es una obra que me ha imbuido, y nunca mejor dicho, para los que ya la hayan leído entenderán la referencia, a, digamos, a dejarme absorber por el mundo que transmite esta saga, ¿no? Yo voy por la mitad del segundo libro, que es La fuerza de pocos, pero hoy vamos a comentar La voluntad de muchos. Para empezar, es difícil de clasificar este libro porque juega en un ámbito que sin duda alguna vendría a ser el de la literatura fantástica, en tanto en cuanto es un mundo que no es el nuestro,
en tanto en cuanto hay magia o un sistema de magia, por decirlo de alguna manera, aunque no es tan elaborado como a lo mejor suele haber normalmente en literatura fantástica, pero está muy, muy, muy bien hecho y muy efectivo. Y también tiene algún componente futurista, ¿no? Esos transvectos que vuelan por los aires, que son como naves espaciales que vuelan por los aires. El hecho de que haya una... no son naves espaciales, son naves que vuelan por los aires. Me he colado un poco ahí. El hecho de que haya estructuras arquitectónicas que realmente no son del tiempo que se nos está intentando decir, o sobre todo cosas que pasan al final de la historia que más bien parecen el argumento de un cómic de ciencia ficción o de un videojuego. Y a la vez hay un cierto paralelismo con culturas antiguas de nuestra historia. Centrándonos en este primer libro, obviando el siguiente, está claro que Caten es Roma y la jerarquía no deja de ser un trasunto del Imperio Romano. Aunque yo también siento que tiene reminiscencias de nuestro presente, pero esto ya en sentido más filosófico ya hablaremos, ya lo comentaremos un poquito más adelante, en un rato. Como digo, hay esa especie de combinación de elementos que hace que no sea fácil establecerlo en un género o en un estilo de literatura concreto. Yo voy a decir, también lo tengo bastante marcado este libro, que es fantasía, pero porque básicamente creo que tiene más elementos de fantasía que de ciencia ficción. Vamos a empezar por partes. Lo que a mí me parece que es realmente determinante de este libro es su estilo. El estilo de narración de James Islington, al menos en lo que viene siendo esta saga. Estamos hablando de que, para empezar, tomó una decisión que yo creo que es absolutamente determinante y rompedora, que es que no solamente usa un narrador en primera persona, que describe lo que le está pasando a él, sino que además va a ser un narrador en presente. No es la primera vez que se hace esto, pero la combinación de ambos elementos hace que se respire como algo tremendamente fresco. Y además Islington le añade un ingrediente que termina por hacerlo revolucionario, que es su obsesión por describir los ambientes de una forma más sensorial que física. Me explico. Normalmente, tanto en la fantasía como en la ciencia ficción, suele haber una descripción milimétrica de los lugares, del vestuario, de los monstruos o de los villanos que aparecen. De una forma física. Islington hace muy buenas descripciones físicas, pero lo que le obsesiona es recrear los ambientes y hacerlo de forma sensorial. Los olores que hay, los sonidos. A veces parece que está describiendo efectos de sonido como en las películas. La tensión, el miedo que siente el personaje, los gestos de los antagonistas, que pueden determinar que estén mintiendo en un momento determinado, que estén diciendo cosas que realmente no piensan. Una de las primeras escenas del libro describe una pelea de Vis en un teatro, una especie de pabellón contra alguien de mayor rango, y personalmente es un punto de inflexión para mí como lector, porque la forma en la que yo viví esa pelea ya me enganchó al libro. Sus razonamientos, sus estrategias, el muro sonoro que se palpa en ese coliseo. ¿Cómo puedes tú palpar un muro sonoro a través de la palabra? Es increíble. Eso solo, para mí, creo que es uno de los grandes logros de este libro. La verdad que con mucha influencia cinematográfica, pero usando las herramientas de la literatura. Islington, además, decide que la narración va a depender del estado emocional del protagonista. De ahí que esté justificadísima la narración en primera persona. El ritmo se acelera y se ralentiza dependiendo de las vivencias que tiene Vis. Ya sea una tensión desmedida, cuando tiene miedo a que le descubran en algunas de sus mentiras, ya sea porque está en una situación de peligro mortal o en una pelea. Llega hasta un punto este dominio de la ambientación y la psicología del personaje, que en la novela aparece un juego que se llama Cimiento, que yo supongo que es una especie de trasunto del ajedrez, pero del que nunca se nos explican las normas. Y aún así consigue que tú vivas las partidas que se juegan, sobre todo una en concreto, con emoción. Y esto solo lo puede hacer un maestro de la narrativa. Las partes de acción que me parecen espectaculares. Islington no tiene nada que envidiarle a narradores como John D. MacDonald, o en un ámbito más de fantasía a Robert E. Howard, o bueno, para mí Frank Herbert, por ejemplo, con las limitaciones que pudiera tener en cuanto a estructura como escritor, creo que narraba los combates cuerpo a cuerpo de una forma maravillosa, pero es que Islington no se queda corto, y te diría que hay autores de fantasía que tienen mucho predicamento hoy en día, cuya forma de narrar acción
y magia es tremendamente embarullada y confusa. Y sí, estoy hablando de Brandon Sanderson, amigos. No pasa nada, no pasa nada. Por otro lado, hay que decir que el sistema de magia, la voluntad, me parece muy efectivo, sin entrar en complejidades extrañas y funciona a la perfección. Se entiende lo básico de una forma sencilla para que cuando se complique no te resulte engorroso. Y más cosas, las dinámicas y relaciones me parecen maravillosas entre personajes. Hay muchos personajes secundarios en esta saga que tienen un desarrollo y unas motivaciones tan tridimensionales y tan poliédricas como las que tiene el propio protagonista, y eso es algo que no es tan fácil de conseguir, teniendo en cuenta que Vis está todo el rato presente, pero los otros no. Solamente los vemos cuando el Vis los está viendo. El maravilloso desarrollo que tiene esa amistad que se forja con Aidin y Calidus, que hace que te importe lo que pueda pasarles, y hasta ahí puedo leer. La amistad de subidones y bajones que tiene con Aequa, con Emisa, con Indol, que son un poco la parte más complicada, porque son amigos, aunque son amigos, son los más metidos dentro de esa dinámica del Imperio Cateno. Luego la relación con los personajes femeninos no se reduce a un interés amoroso, que uno podría entender que en una historia actual siempre debería ser así, una historia salida recientemente, pero no se crean que siempre lo es. Y también con las figuras adultas que todas quieren sacar provecho de Vis de una manera o de otra, y nunca de forma pura como sus amigos, sino simplemente siempre de una forma, bueno, pues eso, adulta, política, interesada. Lo curioso es que Vis, y me hace mucha gracia cómo marca esa diferencia James Islington. Lo curioso es que Vis es un personaje más clásico de lo que parece. Es el hombre competente. Ya hemos hablado aquí de este arquetipo en el programa de hoy, cuando hemos hablado de Batman y mencionado a Doc Savage y tal. Y digamos que viene siendo pues un Doc Savage, pero de una forma modernizada. Porque aunque es un héroe con todas las letras, tiene sus fallos e incluso sufre sus consecuencias a nivel físico, cosa que no suele pasar con lo que venía siendo el arquetipo de hombre competente hasta ahora. Y bueno, podría estar 3 horas hablando de cosas que me han maravillado el libro. La verdad, me ha parecido una maldita obra maestra, pero creo que más o menos he descrito todo lo que es la esencia del libro, sin entrar en spoilers o sin entrar a destriparlo mucho. Solo voy a decir una última cosa. En esta novela se describe una sociedad que es la catena, que recuerda, o la jerarquía, que recuerda a la romana, sí, pero también a la nuestra de hoy en día. Para mí la voluntad y el sistema jerárquico cateno son una crítica exacerbada al sistema económico capitalista. La voluntad es el dinero y sin duda los rangos catenos equivalen al sistema social en el que vivimos. Los octavi son los pobres, los septimi son los trabajadores, podríamos decir que los sexti son los autónomos, los quintus son los que ya, los millonarios, los que empiezan a tener dinero, y a partir de ahí entran las élites de billonarios, multibillonarios y posteriores élites que dominan el mundo y que también las tenemos aquí. La voluntad y el hecho de que los de menor rango cedan su fuerza vital a los de mayor rango es el mal endémico del capitalismo, en el que todos cedemos nuestro tiempo y nuestros sueños para el beneficio de hombres más ricos que nosotros. Y digo hombres porque en la mayoría son hombres. En definitiva, esta novela es fantasía, pero también es suspense, intrigas políticas y acciones raudales, mucha emoción y sincronismo. Hasta ahí puedo leer. La recomiendo absolutamente. Es más, fíjate, si no eres fan de la fantasía, este libro es perfecto para entrar, porque perfectamente podría ser una novela histórica o de acción o de suspense, más que una novela fantástica que se centra más en la magia, en los mundos creados para evitar esa magia o en seres extraños. Y creo que cualquier persona se engancharía a este libro. Lo creo de verdad, ¿eh? No te va a gustar si no te gusta leer, o si lo que prefieres es una fantasía más típica, más de fairy tale, ¿no? Y nada, vamos ya con los cómics, que también hay telita que cortar aquí en esto, ¿eh? Bueno, empezamos por Blake y Mortimer. Hostia, lo estoy cogiendo al revés.
Blake y Mortimer, escrito y dibujado por Edgar P. Jacobs. No sé cómo se pronuncia tampoco en francés. Bueno, hay dos arcos, dos ciclos argumentales en estas historias. Cada uno, creo que son 3 álbumes cada uno. Y voy a leer los dos ciclos, ¿vale? En El secreto del espadón, primera aventura de Blake y Mortimer, creada por Edgar P. Jacobs, narra cómo el mundo es dominado por el Imperio Amarillo, sí señora, por el Imperio Amarillo, que provoca la Tercera Guerra Mundial. La única esperanza radica en el Espadón, una nave revolucionaria creada por el profesor Mortimer con la siempre inestimable ayuda de su compañero, el Capitán Blake. Abarca los 3 primeros álbumes de la serie, El secreto del espadón, ¿vale? Los tres primeros capítulos en los que el cómic franco-belga se conoce como un ciclo, ¿vale? El primer ciclo de historias. Y en él se detalla la huida, el refugio y el contraataque de los héroes ante las fuerzas del coronel Ulrich, que de facto será el villano de la serie. Por otro lado, el misterio de la Gran Pirámide, el segundo ciclo que vemos aquí, es una aventura clásica, un ciclo dividido en 2 tomos, de un corte más aventurero, arqueológico y de intriga. El profesor Mortimer busca una cámara secreta en la pirámide de Keops y todo se complica cuando se dan cuenta de que su archienemigo Ulrich también está detrás de ese secreto, con intenciones menos virtuosas que la de nuestros héroes. Bueno, Blake y Mortimer es un cómic franco-belga, es decir, que pertenece a ese mercado parlante situado entre Francia y Bélgica. En Bélgica se han hecho cómics que son la cumbre del medio. Este es sin duda uno de ellos. Blake y Mortimer es también un cómic de aventuras en el sentido clásico del término, y esto es lo que solían producir antiguamente en el mercado franco-belga. Los cómics americanos siempre tienen acción explosiva como estandarte, los mangas en parte también, con una secuencialidad muy marcada y muy centrada en la cinética. El cómic europeo y el franco-belga en particular suelen ser cómics con un agudo sentido de la peripecia, en la que los personajes se encuentran constantemente con obstáculos a superar en viajes iniciáticos. En lo que se refiere a aventuras, son los números 1 sin discusión. Estamos ante un cómic, hay que decirlo, de alta resolución, tanto visual como literariamente, y que es muy hijo de su tiempo. Esto no es para todos los paladares, la verdad. Meterte en esto es hacer un ejercicio de arqueología del cómic prácticamente. Para empezar, para los que estén oyendo, voy a describirlo. Cada página de estas obras están cargadas y recargadas de viñetas con unos cuadros de texto y globos de diálogo kilométricos. Por aquí les estoy enseñando en imagen algunos, pero voy a describirlo para quien lo esté oyendo. Es algo que no se podría hacer hoy en día, la verdad. Es algo que no se podría hacer o que no es habitual, a menos que en el cómic comercial, que es lo que al fin y al cabo es Blake y Mortimer. Y esto es un síntoma de la época. Las páginas de estos cómics se publicaban semanalmente en revistas. Se publicaba una página a la semana, porque compartían espacio con otras series, ¿no? Luego estas páginas se recopilaban y se publicaba un álbum, si tenían éxito, se recopilaban y se publicaba un álbum que podía oscilar entre las 48 y 62 planchas. Pero claro, durante las entregas semanales, tú tenías que captar la atención del lector y hacerle que le mereciera la pena el leer tu página. Y solo tenías una plancha para lograrlo. Así que era muy habitual ver páginas como esta que tienen de 12 a 15 viñetas con mucho texto. Estas páginas suelen tener 3 hileras de viñetas que a su vez son hileras dobles y es una locura. Luego el cómic franco-belga, y aquí se ve un poco, derivó a un formato de páginas o planchas divididas en 2, con 4 viñetas, con 4 hileras de viñetas. Pero es que esto es un locurón, esto es un auténtico locurón. Centrándonos en los 2 ciclos que se ven aquí, como he dicho antes, ciclos son una serie de historias que se adscriben a una misma trama. El arco en concreto del secreto del espadón nos cuenta una historia ambientada en la Tercera Guerra Mundial. Y ojo, esto publicándose justo cuando había terminado la segunda. Es una auténtica superproducción, todo esto hay que decirlo. Haría falta un presupuesto de $1.000 millones para adaptar esto. Y es interesante, pero insisto, es muy hija de su tiempo. Y a veces en el peor sentido del término.
todos los álbumes que componen este volumen son ciertamente racistas. En El secreto del espadón, en concreto, los malos son el Imperio Amarillo. Así como suena. Y sí, es un país asiático. No se cortan un pelo. No definido, pero es un país asiático al fin y al cabo. Sí que es interesante que más bien parece una distopía contemporánea. Es decir, una distopía de ese momento, ¿no? De cuando salió ese álbum. En cuanto al otro ciclo, El misterio de la Gran Pirámide, hay que decir que es un giro radical con respecto al anterior, porque pasamos de una historia de corte bélica a una de misterio, aunque en ambas hay un trasfondo de aventuras. Los álbumes, hay que decir también que componen El secreto de la pirámide, están muy bien documentados, tanto visual como literariamente. Hay viñetas donde claramente Jacobs disfruta dibujando y recreando el mundo egipcio. Tiene mucho mérito porque, aunque quizás empezaba a estar de moda en ese momento, entonces no era tan fácil conseguir documentación sobre el antiguo Egipto. No obstante, a mí la historia se me enrevesa demasiado, se nota mucho el ansia por encontrar giros rocambolescos en la trama para enganchar a los lectores cada semana, y la verdad que no ha sido una lectura fácil. Por otro lado, los protagonistas no me terminan de gustar, se adscriben, y me estoy dando cuenta de que es la tercera vez que menciono este término, al arquetipo de hombres competentes, aunque con la salvedad de que no son superhombres físicamente. Pero vamos, son casi perfectos. Se supone que Blake es como el hombre más de acción y Mortimer el científico, el inteligente, pero a la hora de la verdad a Blake no se le dan mal las cuestiones de inteligencia o matemáticas, y a Mortimer no se le caen los anillos si tiene que pegar 4 tiros. Hay una escena de hecho que revienta a todo el mundo. Y a ver, es curioso, pero realmente luego tampoco están tan desarrollados como personajes. Están demasiado al servicio de la peripecia. Y tanto es así que tienen un villano, Ulrich, que es el que se roba el show. Es decir, realmente gran parte del peso de las historias está más en lo que él haga que en lo que hagan los protagonistas. Pero bueno, cositas interesantes del cómic, por lo que merece la pena hacer este tipo de arqueología. El dibujo y los conceptos gráficos de Jacob, que Jacobs despliega aquí. Por una parte está ese estilo que circula, merodea entre el clasicismo pre-rafaelita, madre mía, que no me sale, que veíamos en el Flash Gordon de Alex Raymond, y la línea clara más simple de Hergé, el autor de Tintín, y no es casualidad, puesto que Jacobs comenzó como dibujante adaptando los cómics de Flash Gordon para la Bélgica ocupada por los nazis, ya que los nazis no permitían traer material de Estados Unidos, y Jacobs se encargó de hacer esos cómics imitando el estilo de Raymond, ¿no? Pero es que luego trabajó como ayudante de Hergé, como uno de sus negros, así que es normal que haya mezclado ambos estilos. En otro ámbito, Jacobs es una mezcla del diseño, el diseño de los aviones, de las bombas, de los cohetes, de la parafernalia militar o de la recreación de las pirámides en el mundo egipto es magistral. Y luego su concepción de la página y de la distribución y estructura de las viñetas, aunque puede resultar engorrosa hoy en día, es realmente interesante. Insisto, no es un cómic fácil. Creo que voy a darle una oportunidad al segundo tomo porque dicen que contiene algunos de los mejores álbumes de Blake y Mortimer, y ahí decidiré si continúo o no. La recomiendo solamente a los que tienen interés por la historia de los cómics, y esto lo digo tanto en el ámbito de quien no ha leído cómics nunca, que encontrarse con esto de primeras puede resultar intimidante, como también para muchos aficionados que ya les cuesta bastante meterse en cosas antiguas y que no tocarían esto ni con un palo. Y bueno, vamos ya con el siguiente título. Maximum Berserk. Bueno, aquí no me voy a extender mucho, la verdad, porque es un tomo de una serie muy longeva que por suerte aún está en continuidad. Y digo por suerte porque, como muchos saben, hace poquito que falleció Kentaro Miura. En un principio no se sabía si iban a continuar con la serie. Pero finalmente parece que el mejor amigo de Miura, el también mangaka Koji Mori, ha cogido las riendas de la historia, supervisando la trama y el dibujo. Por cierto, no sé si lo he dicho, pero Maximum Berserk 21, ¿vale? Y a nivel gráfico, Estudio Gaga, el estudio compuesto por los ayudantes de Miura, han continuado con el camino de su sensei. A ver, en este tomo están las últimas páginas de Miura, las últimas páginas que él dibujó. De hecho, aquí lo marca muy,
determinantemente lo indica, ¿no? Esta última viñeta a toda página en la que se ve el primer plano de Griffith llorando, bastante curioso además lo que dice el diálogo, porque habla como de esa sensación de haber despertado en un sueño que no era real, hablando un poco de la mortalidad, y justo Miura pues fue lo último que dibujó Miura antes de morir, y luego ya continúa el tomo con el dibujo de Estudio Gaga. No voy a decir que no haya diferencia, evidentemente la hay. Miura es uno de los mejores dibujantes de la historia, pero oye, me ha parecido un trabajo bastante digno lo que han hecho, teniendo en cuenta el listón que hay, que es excesivamente alto. La historia está bien, yo siempre he creído que Miura tenía las líneas a seguir muy claras y que si las respetaban podría salir algo muy interesante, y tengo fe en que Koji Mori y Estudio Gaga van a poner todo de su parte para que así sea. Vamos con el último cómic de este episodio, que esta vez, en este caso, se trata de una relectura. Torso, creado y escrito por Brian Michael Bendis y Mark Andreyko, ejecutado, según él mismo indica, por Brian Michael Bendis, es decir, gráficamente está hecho por él, pero de una forma muy experimental, mezclando ilustraciones con imágenes y fotografías reales. Y nada, sinopsis. Tras conseguir el gran logro de su carrera, encerrando a Al Capone, Elliot Ness llega a Cleveland, en donde junto a los detectives Myrlo y Simon, tendrá que dar caza al primer asesino en serie de la historia de Estados Unidos. Entiendo que documentado o acreditado, seguro que hubo más antes. Es una historia basada en hechos reales. Bueno, yo tengo que decir que esto fue una obra que leí y disfruté mucho en su momento. Creo que lo compré en el año 2003, cuando se publicó en España. Esta edición que tengo en mis manos es precisamente la que compré en ese momento. Tapa blanda, con este lomo negro y esta portada curiosa. No tenía referencias de este cómic, pero lo vi en la FNAC, vi el tema, vi la pinta que tenía, lo pillé y me flipó. Y este es uno de los primeros trabajos de Brian Michael Bendis, que aquí trabaja como autor completo, pero que luego se ha consagrado en la industria como uno de los guionistas más importantes del mainstream. De hecho, fue uno de los llamados arquitectos de la Marvel de los años 2000, que a nivel creativo posiblemente es la mejor etapa de Marvel. Aquí hace un trabajo en el que, si conoces su obra posterior, pues ya ves elementos narrativos que luego acuñaría en su momento de consagración, como son esas viñetas en las que uno o varios personajes concatenan una serie interminable de bocadillos de diálogo, que prácticamente se solapan entre ellos. Y se nota que hay una ambición gráfica, un hambre por hacer una narrativa que no sea la básica de un cómic, sino que busca hacer juegos con la composición de viñetas, no solo por una cuestión estética, sino por una cuestión de darle sentido a la narrativa. Está claro que Bendis era muy consciente de sus limitaciones como dibujante, y eso hace que use bastantes recursos e inventiva para suplir o esconder esos defectos. Y digo esto como algo bueno. Yo siempre he creído que un buen dibujante es aquel que sabe potenciar sus virtudes y hacer que sus defectos jueguen en su beneficio. Y aquí lo hace de una manera en la que se vale de imágenes reales para ilustrar ciertas viñetas, lo cual encaja perfectamente con la historia, porque está basada en hechos reales y porque hay bastante memorabilia gráfica de aquella época. Estamos hablando de la Gran Depresión de Estados Unidos, que no sé si lo he comentado antes. Y hablando de hechos reales, la historia está en gran parte protagonizada por Elliot Ness, que fue una figura real que adquirió tintes de mitología mientras aún vivía. Los famosos intocables de Elliot Ness que ajusticiaron a Al Capone. Si el Elliot Ness que vemos aquí no es el héroe ultracanónico y deliberadamente exagerado de la película de Brian De Palma, que yo creo que todos conocemos, el Elliot Ness que vemos aquí es un Elliot Ness atrapado por la gloria de ese personaje mitológico que se ha creado alrededor de él, en ese mismo instante, justo cuando estaba pasando. Es preso de sus logros y de la propaganda que él mismo se ha generado para conseguir réditos políticos, como se ve en este cómic. Y todo eso acabará pasándole factura. Se describe en este libro un hecho histórico realmente deleznable que ocurre en la bahía de Cleveland, que es culpa de Elliot Ness y que los libros de historia han soterrado bastante.
Así que en ese sentido este es un cómic que no tiene concesiones con la sociedad de la época, que huye de heroísmos, y los únicos que tienen un cierto componente, aunque muy pequeño, de heroísmo son los detectives Mirlo y Simon, dos personajes increíbles que acaban pagando por su buen hacer. La dinámica entre estos dos personajes, compañeros de manual, es bastante bonita. Además hay un componente, y no era tan habitual a principios de los 2000, de LGTBIQ+, en uno de los personajes, y además se lleva de una forma muy interesante. Y finalmente el villano, o más bien el antagonista, porque aquí no es que haya buenos ni malos, es que prácticamente no hay buenos, pues el antagonista aparece muy poco, como en Seven, pero tiene una repercusión brutal. Hablando de Seven, yo creo que hay una relación de ida y vuelta entre esta obra y David Fincher. Sin duda, Seven influyó en el tono de esta obra, y sin duda Torso marcó a Fincher, que intentó hacer una adaptación al cine de este cómic. Por las razones que fuera no salió, pero hay muchos aspectos de Torso que influyeron bastante en el tono y la estética de Zodiac, con la que Fincher también narraba la casa de un asesino en serie real que existió, ¿no? El asesino del Zodíaco. Para terminar diré que tiene la que posiblemente sea la mejor escena de interrogatorio que yo he leído en un cómic. Es una escena de un riesgo gráfico inusual, pero que no te echa para atrás, al revés, te envuelve, te atrapa en su espiral, de la misma forma que lo hace ese maniático asesino en serie al que acabas cogiendo una manía descomunal. ¿La recomiendo? Sí. Si te gustan las historias de suspense, de asesinos, policíacas, esto te va a encantar, independientemente de que hayas leído mucho cómic o no. Puede ser, de hecho, para quien no lea cómic habitualmente, un juego muy interesante a nivel visual, para gente poco experimentada en el medio, porque además ya les digo que se ven imágenes reales de muchos de los hechos que se narran en la historia. No te va a gustar si eres muy sensible a nivel visual o a cualquier nivel, la verdad, porque es un cómic muy escabroso. Y bueno, decir que hay otros cómics que he leído este mes, pero que como están en continuidad, les vamos a dar un espacio para cuando consideremos que ya podemos hablar de una historia cerrada. Es el caso de Green Lantern, de Geoff Johns, que no creo que queden muchos más tomos por publicar, y creo que no nos vamos a esperar un tiempo para dedicarle un espacio a todo. Es el caso de Predicador, del que solo me he leído un tomo, y aunque hay 2 arcos cerrados en ese tomo, creo que el análisis va a ser mejor de forma global. Y es el caso de Centuria, que me voy a esperar hasta haber leído al menos el primer arco de la serie, que no debe de andar lejos, iré viendo. También sería, por cierto, el caso de Vinland Saga, que pronto me haré con el último tomo de una de las series manga que más he disfrutado jamás y que más voy a recomendar en este podcast. Vamos ya con Miscelánea. En Miscelánea es donde vamos a hablar un poco de todo aquello que no encaja con lo que solemos consumir habitualmente, que es lo que hemos mencionado antes, ¿no? Series, cómics, libros, etc. Aquí va a entrar lo que vendrían haciendo deportes, espectáculos, teatro, y esta semana tenemos un espectáculo humorístico que tiene lugar cada cierto tiempo en un local cerca de casa, en el Moana Tiki Bar. Se trata de Clandestino Comedy. Clandestino Comedy es una iniciativa de los cómicos Christophe Gacielo, más conocido como Gas, y de Igor Negrín, en el que participan cómicos como Gerson Ramos, Marcos el Peludo, Jessica Rojano, Garoé Afonso, David García del Castillo. Se van turnando un poco según la actuación. Y es un open mic, que para quien no lo sepa, pues básicamente es un formato de stand-up comedy, de monólogos, en el que los humoristas prueban sus chistes ante un público para ver si estos funcionan y acaban formando parte de su repertorio, o si por ahí tienen que pulirlos un poco, etc. Yo la verdad que nunca, o directamente descartarlos, yo la verdad que nunca había estado en un open mic y me ha parecido una experiencia refrescante. Tiene algo que a mí me parece maravilloso y que me he ido a varios de ellos, aunque seguro que a los cómicos no le hace ni puta gracia, que es un caminar constante al filo del abismo. Ellos pueden lanzar un chiste y que el público rompa en un estruendo de risa, o que el chiste provoque un silencio aún más ensordecedor que la risa. Y es ese andar en el filo, esa tensión palpante, lo que para mí lo hace súper interesante. Además, como artista, es básicamente presenciar el proceso de creación de otro artista que está perfilando su propio espectáculo, su herramienta cómica, sus recursos, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Aún en actuaciones fallidas he encontrado cosas muy interesantes y yo honestamente no soy muy consumidor de monólogos de comedia, lo tengo que decir, así que no puedo decir que tenga un bagaje en este sentido. No son un producto que a mí me flipe de verdad, quizá por ese perfeccionismo que siempre tienen de estar todo bien tramado. Y además en cuestión de comedia siempre me ha gustado más el diálogo que el monólogo, más el sketch que la representación en directo. Por eso cuando disfruto de un espectáculo de stand-up suele ser con alguien que se sale por la tangente, como suele ser Ignatius. En Clandestino hay mucha salida por la tangente. Muchas veces involuntaria, pero muchas veces brillante también. Me ha descubierto un cómico, Igor Negrín, que me parece muy interesante, que se mueve muy bien en esas aguas movedizas que hemos dicho de la incertidumbre. Me ha sorprendido muchísimo en directo el directo de Gas, no porque no creyera que lo pudiera hacer bien, sino porque uno está acostumbrado a verlo en esos sketches súper elaborados de su cuenta de Instagram, y la verdad que sorprende verlo tan suelto en directo. Y luego hay una fuerza de la naturaleza con un carisma desbordante, que es Gerson Ramos, que merece la pena verlo, la verdad. Luego hay cómicos que a lo mejor no siempre aterrizaron bien los chistes o en sus actuaciones, pero que yo creo que merecen mucha atención de cara al futuro, que como son Marcos el Peludo o Caroe Afonso. Y luego cómicos como Jessica Rojano o David García del Castillo, que a priori no serían my cup of tea, por decirlo de alguna forma, pero que me sorprendieron muy gratamente. Ya les digo, es un espectáculo imperfecto, pero precisamente para mí ahí está la gracia, que de repente en ese mar de imperfección surgen unas chispas de genialidad que cuando aparecen es maravilloso. ¿Lo recomiendo? Sí, claro que sí, al menos por curiosidad. Si luego no te gustas, al menos has disfrutado tomándote algo o cenando con tus amigos allí en el Moana Tiki Bar, que es un local maravilloso, cerca de casa, son amigos, así que genial. Y bueno, ya está. Hasta aquí el carrusel del consumo. Madre mía, casi 40 páginas de guión. Me he pegado una sentada, a saber cuánto será de grabación. Siempre digo que intento hacerlo lo más sencillo posible, pero no va así la cosa. Y nada, seguimos con el gran podcastinador. Hola, soy el demonio interior y esto que acabas de ver o escuchar es un extracto del programa El Gran Podcastinador, tu podcast de cultura, entretenimiento y contradicciones humanas. Es un podcast mensual y puedes escucharlo, si quieres escuchar el programa completo, puedes escucharlo de dos formas. O bien a final de mes, el día 30 o 31 de cada mes, que se publica gratuitamente en YouTube, en iVoox y en todas las plataformas de podcast. O bien en primicia un mes antes, el día 1 de cada mes, si te haces miembro del Patreon del Demonio Interior. Te esperamos, si estás en YouTube o en iVoox, suscríbete también. Y nada, nos vemos. ¡Chao!